Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy nos sumergimos en una obra clave de la historia del pensamiento revolucionario, La Guerra y la Internacional, escrita por León Trotsky en 1914, apenas unas semanas después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Este texto, nacido en el fragor de la catástrofe europea, denuncia la traición de la socialdemocracia al apoyar la guerra y defiende con pasión el internacionalismo proletario como única salida al caos imperialista. Prepárense para un análisis agudo que revela cómo el capitalismo, al empujar al mundo al abismo, prepara su propia ruina y abre el camino a la revolución socialista. Comencemos. Prefacio del autor. Introducción al estudio del bolchevismo. Las fuerzas productivas desarrolladas por el capitalismo han rebasado hace tiempo los límites del Estado nacional. La economía mundial se ha convertido en un mecanismo único e indivisible. Los hilos de la producción y el intercambio cruzan océanos, montañas y desiertos, uniendo en una red gigantesca los continentes más lejanos: carbón de Inglaterra, hierro de Suecia, algodón de Egipto, trigo de Argentina, petróleo de Bakú, caucho del Congo. Todo se entreteje en un proceso ininterrumpido de trabajo humano que ya no reconoce fronteras políticas. El capitalismo ha creado un mercado mundial, ha globalizado la producción y ha hecho interdependientes a las naciones, hasta el punto de que la independencia económica nacional se ha convertido en una ilusión costosa y anacrónica. Sin embargo, los estados nacionales, con sus fronteras aduaneras, sus ejércitos y sus burocracias, siguen existiendo como obstáculos cada vez más evidentes para el desarrollo de esas mismas fuerzas productivas que el capitalismo engendró. El Estado nacional, que en su momento histórico fue un instrumento poderoso de progreso, se transforma ahora en una camisa de fuerza que ahoga el avance económico y social. La guerra que estalló en 1914 no es, en el fondo, más que la rebelión violenta de las fuerzas productivas mundiales contra las formas políticas obsoletas que las aprisionan. Es el intento desesperado del capitalismo por resolver sus contradicciones internas mediante la destrucción masiva y la redistribución violenta de los mercados y las colonias. Las justificaciones oficiales de la guerra, defensa de la patria, lucha contra el militarismo enemigo, protección de la cultura nacional, no resisten el menor análisis serio. Detrás de ellas se esconden intereses imperialistas muy concretos: la ambición de las oligarquías financieras e industriales por conquistar nuevos territorios, nuevos mercados, nuevas fuentes de materias primas y mano de obra barata. La guerra imperialista no defiende ninguna patria verdadera. Al contrario, sacrifica a los pueblos en aras de los beneficios de una minoría parasitaria. El proletariado, que constituye la inmensa mayoría en los países avanzados, no tiene patria que defender en este conflicto, porque su patria real es la clase obrera internacional, la humanidad laboriosa en su conjunto. El desarrollo capitalista ha unificado el mundo económicamente, pero lo ha dividido políticamente en estados rivales armados hasta los dientes. Esta contradicción es la raíz profunda del conflicto. El imperialismo, fase superior del capitalismo, lleva inevitablemente a la guerra mundial, porque la lucha por la hegemonía económica se traduce en confrontaciones militares cuando ya no quedan territorios vírgenes por repartir. Inglaterra, dueña del mayor imperio colonial, Francia con sus posesiones en África y Asia, Alemania con su expansión industrial vertiginosa y su necesidad de expansión territorial, Rusia con sus apetitos en los Balcanes y hacia el estrecho de los Dardanelos. Todos chocan en una competencia mortal por el botín planetario. La guerra anuncia el fin del Estado nacional como forma dominante de organización social. Las naciones seguirán existiendo como comunidades culturales, lingüísticas e históricas, pero perderán su base económica independiente. El futuro pertenece a las formas superiores de organización: federaciones amplias, confederaciones continentales o, en última instancia,
los Estados Unidos socialistas de Europa y del mundo. Esta perspectiva no es un sueño utópico, es la conclusión lógica del desarrollo económico real que el capitalismo ha preparado, aunque de manera sangrienta y contradictoria. En los países atrasados como Rusia, Austria-Hungría o los Balcanes persisten problemas democráticos y nacionales no resueltos, opresión de pueblos eslavos, polacos, ucranianos, checos, serbios. Estos problemas heredados de épocas anteriores se entrecruzan ahora con la dinámica imperialista. La burguesía rusa, por ejemplo, se alía con el zarismo, no por amor a la libertad nacional, sino por la promesa de botín en Constantinopla y en los territorios turcos. La monarquía austrohúngara, ese mosaico de nacionalidades sostenido por la fuerza, representa un anacronismo reaccionario que frena el progreso de toda la región danubiana y balcánica. Pero la solución a estos problemas nacionales no puede venir de la guerra imperialista ni de las victorias de un bloque sobre otro. La victoria de Alemania y Austria fortalecería el militarismo prusiano y el absolutismo habsbúrgico. La victoria de la Entente consolidaría el zarismo ruso y el colonialismo francés e inglés. En ambos casos, el proletariado sería el gran perdedor, aplastado por cadenas más pesadas. La verdadera liberación de las naciones oprimidas solo puede lograrse mediante la revolución proletaria, que derribará las monarquías y los imperios y establecerá una federación democrática de los pueblos sobre bases socialistas. La Segunda Internacional, que durante décadas educó a millones de trabajadores en los principios del socialismo y el internacionalismo, ha sufrido un colapso catastrófico. El 4 de agosto de 1914, los partidos socialdemócratas más poderosos, el alemán en primer lugar, votaron los créditos de guerra y se alinearon con sus gobiernos burgueses. Esta traición no fue un accidente, fue el resultado de años de oportunismo, de adaptación al Estado nacional, de confianza en las reformas graduales dentro del capitalismo. La Internacional que se proclamaba revolucionaria demostró ser, en el momento decisivo, prisionera de la estructura nacional que juraba superar. Sin embargo, el derrumbe de la Segunda Internacional no significa el fin del socialismo. Al contrario, significa el fin del oportunismo y el renacimiento del marxismo revolucionario en su forma pura. Las ideas internacionalistas, sepultadas bajo el patriotismo de guerra, resurgen con mayor fuerza en las masas que sufren el horror de las trincheras. La guerra, al revelar las contradicciones del capitalismo en su forma más brutal, acelera el proceso revolucionario. 25 millones de hombres armados, obligados a matarse entre sí por intereses ajenos, constituyen un ejército inmenso que tarde o temprano volverá sus armas contra los verdaderos responsables de la matanza. Este libro, escrito apresuradamente en el exilio de Zúrich, en medio del desconcierto general, está dedicado en parte a analizar la caída de la vieja Internacional y, sobre todo, a preparar el terreno para la que ha de nacer de las ruinas. No pretende ser una obra académica ni un tratado completo. Es un grito de combate, una llamada a la reflexión y a la acción en el momento más oscuro. El bolchevismo, con su intransigencia revolucionaria y su rechazo absoluto al socialchauvinismo, representa la única línea consecuente en esta hora histórica. El futuro pertenece a los que no vacilen en romper con el pasado podrido y construir sobre bases nuevas. La guerra imperialista es el parto doloroso de una nueva sociedad. El capitalismo ha cavado su propia tumba. Ahora corresponde al proletariado internacional, unido y consciente, tomar la pala y terminar la obra. Capítulo 1. La cuestión balcánica. La guerra mundial comenzó con un ultimátum austriaco a Serbia. Ese documento, redactado con la frialdad de quien ya ha decidido el castigo, marcó el inicio de la catástrofe. Sin embargo, los socialistas europeos se encontraron ante una disyuntiva que parecía sencilla en la superficie,
pero que escondía trampas profundas. ¿Debían apoyar la causa serbia como expresión legítima de la lucha por la autodeterminación nacional? ¿O debían condenar por igual a todos los gobiernos belicistas? El periódico socialista húngaro Népszava, apenas 3 semanas después del comienzo de las hostilidades, publicó un artículo que sintetizaba el desconcierto general. La guerra, decía, es un impulso histórico que destruirá el zarismo y permitirá a las naciones oprimidas conquistar su libertad. La frase sonaba revolucionaria, pero resultaba profundamente contradictoria, porque si el zarismo era un monstruo que debía ser aplastado, ¿cómo podía la socialdemocracia húngara, que vivía bajo el yugo de la misma monarquía dualista austrohúngara, celebrar con entusiasmo los ejércitos de Francisco José? La monarquía de los Habsburgo no era menos opresora ni menos parasitaria que el régimen del zar Nicolás II. Ambos sistemas mantenían a decenas de millones de personas bajo el tacón de la burocracia y el sable. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo no fue un simple acto de terrorismo individual. Fue la respuesta desesperada de nacionalistas serbios a una política vienesa que durante años había intentado asfixiar cualquier aspiración de independencia en los Balcanes. Austria-Hungría no toleraba la existencia de una Serbia fuerte e independiente, porque veía en ella una amenaza directa para sus provincias eslavas del sur, Bosnia, Herzegovina, Croacia. El derecho histórico y étnico favorecía claramente la causa serbia, de la misma manera que en 1859 había favorecido la causa italiana contra Austria, y sin embargo, muchos socialistas alemanes y austriacos, en lugar de defender el principio de autodeterminación, comenzaron a hablar de una revolución burguesa eslava, que según ellos, avanzaría gracias a las bayonetas austroalemanas. En las páginas del Vorwärts, órgano central de la socialdemocracia alemana, se podía leer el 3 de julio de 1914 que el atentado de Sarajevo era un episodio más de la lucha de los eslavos sureños contra la opresión habsbúrgica. Se describía la ley marcial en Bosnia, las persecuciones contra los serbios, las agresiones sistemáticas a la población eslava. Todo eso era cierto, pero la conclusión que extraían muchos era falsa, que la guerra austrohúngara contra Serbia podía servir, de alguna manera, al progreso democrático. La socialdemocracia revolucionaria siempre había sostenido una posición distinta. Los problemas nacionales de los Balcanes, como los de Polonia o de Ucrania, no pueden resolverse mediante guerras entre estados burgueses ni mediante victorias militares de un imperialismo sobre otro. Solo la revolución proletaria europea, que derribe a los imperios y a las monarquías, podrá dar una solución consecuente y duradera. Una victoria de Austria-Hungría sobre Serbia habría significado no la liberación de los eslavos, sino la consolidación de un régimen aún más reaccionario en toda la región. Los socialistas serbios lo entendieron perfectamente. Cuando el Parlamento de Belgrado discutió los créditos de guerra, los diputados socialdemócratas votaron en contra, explicando que no apoyarían ni a la dinastía Obrenović ni a la política expansionista del rey Pedro, pero tampoco avalarían la agresión austriaca. Su posición era limpia, ni con Belgrado ni con Viena, contra ambos gobiernos y por la fraternidad de los pueblos balcánicos. La paz de Bucarest de 1913, que puso fin a la Segunda Guerra Balcánica, no resolvió nada. Al contrario, agravó los conflictos. Bulgaria quedó resentida por la pérdida de Macedonia. Serbia se sintió frustrada porque no consiguió acceso pleno al Adriático. Rumania, que había entrado en la guerra contra Bulgaria, obtuvo la Dobrudja del sur, pero mantuvo intactas sus aspiraciones sobre Transilvania y Besarabia. Grecia aumentó su territorio, pero las heridas entre los pueblos balcánicos se hicieron más profundas. El mosaico étnico y religioso de la región, búlgaros, serbios, griegos, albaneses, turcos, rumanos,
seguía siendo manipulado por las grandes potencias. Rumania, por ejemplo, había firmado en secreto una alianza con Austria-Hungría en 1883, motivada principalmente por el temor a Rusia, que en 1878 le había arrebatado Besarabia. Sin embargo, la política de germanización y magiarización que practicaba Viena en Transilvania, donde viven millones de rumanos, hacía insostenible esa alianza a largo plazo. Cuando estalló la guerra, la opinión pública rumana se dividió. Los conservadores querían mantenerse neutrales o incluso acercarse a los imperios centrales. Los liberales y los sectores populares inclinaban la balanza hacia la entente, soñando con la unificación de todos los rumanos. Socialistas como Cristian Rakovski y Constantin Dobrogeanu Guerea lucharon durante años por una posición internacionalista, pero la presión patriótica era abrumadora. ¿Y qué papel jugó la Turquía europea en todo esto? Durante siglos, el Imperio Otomano había sido el enfermo de Europa. El capitalismo moderno lo había descompuesto desde dentro. Ferrocarriles construidos con capital alemán, concesiones mineras en manos francesas, deuda pública controlada por banqueros de París y Londres. Cuando los jóvenes turcos intentaron modernizar el Estado, solo aceleraron su desintegración. Las guerras balcánicas de 1912 a 1913 terminaron con la expulsión casi total de Turquía de Europa. Quedaron solo algunos enclaves alrededor de Constantinopla. Y sin embargo, Austria-Hungría siguió oponiéndose a cualquier federación balcánica que incluyera a Serbia, Grecia, Bulgaria y Rumania, porque una unión libre de los pueblos balcánicos habría significado el fin de la influencia habsbúrgica en la región. La conclusión es clara: la monarquía dualista no es un mal menor ni un mal necesario. Es un obstáculo histórico. Mientras exista, seguirá envenenando las relaciones entre los pueblos del Danubio y los Balcanes, alimentando intrigas, fomentando nacionalismos estrechos y sirviendo de reserva militar a la reacción europea. Lo mismo ocurre con el zarismo ruso, que utiliza la bandera de la protección de los eslavos para justificar sus ambiciones hacia el Mar Negro y los estrechos. La socialdemocracia revolucionaria no puede elegir entre dos males. No puede apoyar a Serbia contra Austria, ni a Austria contra Serbia, ni a Rusia contra Alemania, ni a Alemania contra Rusia. Su tarea es explicar a las masas que la verdadera liberación de los pueblos oprimidos, serbios, croatas, checos, polacos, ucranianos, húngaros, solo llegará cuando la clase obrera de toda Europa tome el poder y destruya los viejos estados opresores. La Federación Democrática de los Pueblos del Danubio y los Balcanes, unida por lazos económicos y políticos libres, será mucho más efectiva como barrera contra cualquier imperialismo que las actuales alianzas dinásticas o las conquistas militares. La guerra de 1914 no es una guerra de liberación nacional disfrazada. Es una guerra imperialista en la que los problemas nacionales heredados del siglo XIX sirven de combustible para los intereses de las grandes potencias. Quien crea que las bayonetas austroalemanas o francorrusas pueden resolver la cuestión balcánica, se engaña a sí mismo y engaña a los trabajadores. La solución está en otro lugar, en la Revolución Socialista Internacional que ya comienza a gestarse en las trincheras y en las fábricas. Capítulo 2. Austria-Hungría. El zarismo ruso representa una forma extrema de absolutismo, cruel, centralizado y bárbaro en su ejercicio del poder. Austria-Hungría, en cambio, es un absolutismo débil, decadente y agónico, sostenido más por la inercia que por la fuerza real. Mientras que destruir el zarismo podría liberar y fortalecer una Rusia unificada como gran potencia cultural y económica, la caída de la monarquía de los Habsburgo implicaría la desintegración misma del Estado que la sostiene. Rusia europea seguiría existiendo como entidad coherente. Austria-Hungría, en cambio, es un mosaico artificial de 12 nacionalidades diferentes, mantenido en pie por la dinastía,
la burocracia y el ejército. Este conglomerado multinacional no es un accidente histórico. Es el producto de siglos de conquistas, matrimonios dinásticos y anexiones oportunistas. Checos, eslovacos, polacos, ucranianos, húngaros, croatas, serbios, eslovenos, rumanos, italianos del Trentino, alemanes de Austria propiamente dicha, todos conviven bajo el mismo techo imperial, pero sin un vínculo económico o político orgánico que los una. Cada nacionalidad tiene su propia historia, su lengua, su memoria de agravios. La monarquía dualista, austriaca y húngara desde 1867, no resuelve estos conflictos, los administra, los aplaza y, cuando es necesario, los reprime con mano dura. Desde el punto de vista del progreso histórico, Austria-Hungría es un anacronismo. En el siglo XIX, los imperios multinacionales podían cumplir una función progresiva al agrupar territorios que por sí solos habrían permanecido fragmentados y atrasados. Pero en el siglo XX, cuando el capitalismo ha creado una economía mundial interdependiente, la existencia de este estado híbrido se convierte en un freno constante. Impide la formación de una federación democrática de los pueblos del Danubio y los Balcanes, obstaculiza el desarrollo económico armónico de la región y mantiene viva la posibilidad de guerras permanentes en el sureste europeo. La socialdemocracia alemana y la austrohúngara han intentado justificar su apoyo a la guerra, alegando que una victoria austroalemana destruiría el zarismo y liberaría a los pueblos eslavos. Pero el argumento se derrumba cuando se mira con atención la verdadera función de Austria-Hungría en el sistema europeo. Para los Junkers prusianos y la gran burguesía alemana, la monarquía Habsburgo no es un aliado secundario, es indispensable. Sirve como reserva militar reaccionaria contra cualquier movimiento revolucionario en Alemania y como instrumento de expansión hacia el este y el sureste. Alemania está dispuesta a sacrificar la autodeterminación de millones de no alemanes con tal de mantener intacto ese baluarte. Si Austria-Hungría desapareciera, los pueblos checos, eslovacos, húngaros, croatas y rumanos tendrían la posibilidad de organizarse en estados nacionales o en una federación libre. Esa federación sería infinitamente más sólida como barrera contra el zarismo que la actual monarquía en descomposición. Pero los militaristas alemanes prefieren un aliado inestable y dependiente antes que un vecino fuerte y democrático. Por eso, Alemania no solo tolera la opresión habsbúrgica, la necesita. La política exterior de Viena y su política interior se refuerzan mutuamente. La agresión contra Serbia en 1914 no fue un capricho del viejo Francisco José. Fue una decisión calculada para aplastar cualquier foco de independencia eslava en el sur antes de que se convirtiera en un ejemplo contagioso para los demás pueblos del imperio. El ultimátum a Serbia, presentado el 23 de julio de 1914, fue redactado en términos que ningún gobierno soberano podía aceptar sin humillarse por completo. Y sin embargo, el libro blanco alemán publicado después revela que Berlín no solo conocía el contenido del ultimátum, lo aprobó explícitamente y presionó a Viena para que no cediera ni un milímetro. Alemania sabía que ese paso podía arrastrar a Rusia a la guerra y, por lo tanto, desencadenar el conflicto europeo. Lo aceptó porque consideraba que la conservación de la monarquía Habsburgo era más importante que la paz continental. Muchos socialistas alemanes, incluso algunos que se consideraban marxistas, terminaron aceptando esta lógica. Argumentaban que la derrota de Austria significaría la sumisión de los eslavos al zarismo ruso, y que eso sería un retroceso para la cultura europea. Pero olvidaban una verdad elemental. El proletariado no combate al despotismo ruso apoyando a otro despotismo igualmente reaccionario. La liberación de los pueblos eslavos no vendrá de las victorias militares de Berlín o Viena, sino de la lucha revolucionaria de las masas obreras de todos los países. La socialdemocracia austrohúngara
dividida en secciones nacionales que apenas se hablaban entre sí, reflejaba fielmente la estructura misma del Estado. Los socialistas checos, polacos, húngaros y alemanes tenían programas, periódicos y organizaciones prácticamente independientes. Cuando estalló la guerra, cada sección se replegó hacia su propio nacionalismo. Los alemanes de Austria defendieron la causa de la humanidad alemana. Los húngaros se alinearon con la política magiar. Los checos guardaron silencio o se inclinaron hacia la Entente. El internacionalismo, que debería haber sido el cemento del partido, se disolvió en cuestión de días. Esta desintegración no fue casual. Austria-Hungría nunca permitió que se formara un partido obrero verdaderamente unificado. La división nacional del proletariado era funcional al régimen, mantenía a los trabajadores enfrentados entre sí y evitaba que se convirtieran en una fuerza común contra la dinastía. La capitulación de la socialdemocracia austrohúngara ante el nacionalismo junker-prusiano no fue solo una traición política, fue la consecuencia lógica de años de adaptación al Estado multinacional opresor. La historia nos enseña que el progreso de Centro Europa y del sureste europeo pasa necesariamente por las ruinas de la monarquía Habsburgo. Mientras esa estructura sobreviva, seguirá generando conflictos nacionales, alimentando intrigas imperialistas y sirviendo de instrumento a las fuerzas más reaccionarias del continente. La tarea de los socialistas no es prolongar la agonía de un cadáver político, es acelerar su desaparición mediante la lucha de clases y preparar el terreno para una unión voluntaria y democrática de los pueblos, que hoy están encadenados bajo el mismo cetro. La guerra de 1914 no salvará a Austria-Hungría, la condenará definitivamente. Y cuando el imperio se desmorone, como todo indica que ocurrirá, no serán las bayonetas alemanas ni las rusas las que tracen las nuevas fronteras. Será la voluntad consciente de los trabajadores de todas las nacionalidades, unidos en la bandera del socialismo internacional. Capítulo 3. La guerra contra el zarismo. Una de las justificaciones más repetidas por la socialdemocracia alemana y austrohúngara para votar los créditos de guerra fue la necesidad de combatir el despotismo ruso. Hay que ajustar cuentas con el zarismo, decían, citando a Marx y a Engels, quienes en los años 1848 y 1853 a 1856 habían defendido con firmeza la lucha contra la Rusia autocrática. Bernstein, en las páginas de Die Sozialistische Monatshefte, recordaba aquellas palabras con entusiasmo. La derrota del zarismo sería un paso adelante para la civilización europea. Otros, más moderados, agregaban que una victoria austroalemana liberaría a los pueblos eslavos de la opresión moscovita y abriría el camino a la democracia en toda Europa oriental. Pero esta argumentación, que a primera vista parece coherente con la tradición marxista, oculta una trampa esencial. Marx y Engels apoyaron guerras contra Rusia cuando éstas eran parte de movimientos revolucionarios burgueses o cuando servían para debilitar el principal baluarte de la reacción europea. En 1848, la Rusia zarista aplastaba las revoluciones en Hungría y Polonia. En los años 50 se oponía a la independencia italiana y a cualquier avance democrático en el continente. Por eso, Engels escribía que el principal enemigo del proletariado europeo es el zarismo. Sin embargo, nunca recomendaron que los socialistas se aliaran con monarquías reaccionarias o con imperialismos en expansión para combatir a ese enemigo. Al contrario, insistían en que la lucha contra el zarismo debía librarse desde dentro, por las fuerzas revolucionarias rusas mismas, y no mediante coaliciones con potencias que buscaban repartirse el botín. En 1914, la situación era radicalmente distinta. Alemania no entraba en guerra para liberar a nadie. Entraba para conquistar mercados, colonias y hegemonía continental.
Austria-Hungría no combatía al zarismo por principios democráticos. Lo combatía porque Serbia, apoyada indirectamente por Rusia, amenazaba sus provincias eslavas del sur. La alianza austro-alemana no era una cruzada contra el absolutismo. Era una alianza de dos absolutismos que se repartían el mundo a expensas de los pueblos. Apoyar esa alianza significaba, en la práctica, cambiar un despotismo por otro, y probablemente fortalecer ambos. Imaginemos por un momento qué ocurriría si los ejércitos alemanes y austrohúngaros derrotaran decisivamente a Rusia. El zarismo no desaparecería por arte de magia. Derrotado en el exterior, buscaría refugiarse en la represión interior. La burguesía rusa, que ya había mostrado su debilidad durante la Revolución de 1905, se uniría aún más al trono por miedo a la anarquía y al avance del proletariado. Los liberales rusos, que en tiempos de paz hablaban de constitución y de reformas, se convertirían en patriotas furibundos ante la invasión extranjera. El pueblo ruso, humillado por la derrota, cerraría filas alrededor del gobierno. En lugar de una revolución democrática o socialista, tendríamos un zarismo fortalecido por el nacionalismo herido, un régimen aún más militarizado y chauvinista. Lo mismo ocurrió en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. La derrota militar debilitó al zarismo y abrió paso a la primera revolución rusa. Pero esa revolución no vino de fuera, vino de dentro, de las masas obreras y campesinas que se levantaron contra la guerra y contra el régimen. Una invasión extranjera exitosa, en cambio, habría unido a la sociedad rusa contra el enemigo externo y habría aplazado indefinidamente cualquier cambio interno. La historia lo demuestra una y otra vez. Las derrotas militares externas pueden precipitar revoluciones cuando el régimen ya está carcomido. Las victorias militares externas suelen consolidar los regímenes reaccionarios. Además, una victoria austroalemana no liberaría a los polacos, lituanos, ucranianos, ni a los pueblos del Cáucaso. Al contrario, entregaría esos territorios a la administración de Berlín y Viena. Polonia rusa pasaría a ser Polonia alemana o austrohúngara. Ucrania se convertiría en granero colonial del Reich. Los socialistas polacos, que durante décadas habían luchado por la independencia de su nación, se verían obligados a escoger entre dos opresores. Rosa Luxemburg y el Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania lo tenían claro. No se podía combatir al zarismo apoyando al imperialismo alemán. La liberación de Polonia solo podía venir de la revolución proletaria en Rusia, Alemania y toda Europa. En el bando opuesto, socialistas rusos como Plejánov y algunos mencheviques se alinearon con la Entente, argumentando que la derrota del militarismo prusiano era condición previa para la libertad en Rusia. También ellos traicionaban el internacionalismo. Apoyar a Francia e Inglaterra, potencias coloniales que oprimían a millones en África y Asia, para combatir al zarismo, era tan absurdo como apoyar a Alemania para lo mismo. En ambos casos, el proletariado se convertía en carne de cañón para intereses ajenos. La posición consecuente era otra: rechazar cualquier apoyo a los gobiernos beligerantes, negar los créditos de guerra, mantener la independencia de clase y preparar la fraternización en las trincheras. El zarismo solo caería por la acción revolucionaria de los trabajadores rusos, apoyados por el proletariado internacional. Cualquier intento de liberar a Rusia desde fuera terminaría fortaleciendo al zarismo o reemplazándolo por formas aún más brutales de opresión imperialista. La guerra, en definitiva, no era una lucha entre democracia y despotismo, ni entre progreso y reacción. Era una guerra entre imperialismos rivales que utilizaban los viejos problemas nacionales y democráticos como pretextos. Quienes veían en ella una oportunidad para ajustar cuentas con el zarismo, olvidaban que el verdadero ajuste de cuentas lo haría el proletariado ruso, no los generales alemanes ni los diplomáticos de Viena. Y cuando ese ajuste llegue, porque llegará,
no será gracias a las victorias en el frente oriental, sino a pesar de ellas. Capítulo 4. La guerra contra Occidente. Cuando la socialdemocracia alemana justificó su apoyo a la guerra, no solo habló del zarismo como enemigo principal, también presentó el conflicto como una lucha defensiva contra Occidente, contra el revanchismo francés y contra el imperialismo británico. Alemania, decían, es la víctima de una agresión concertada. Francia quiere recuperar Alsacia-Lorena. Inglaterra busca destruir nuestra marina y nuestro comercio mundial. Defender la patria es un deber socialista. Esta versión de los hechos se difundió ampliamente en la prensa obrera alemana. El Vorwärts, que hasta el 4 de agosto había condenado la guerra como imperialista, cambió de tono y comenzó a hablar de una guerra de defensa nacional. Haase y otros dirigentes insistían en que el proletariado alemán no podía permitir que su país fuera aplastado por la coalición franco-rusa, pero esta narrativa defensiva se sostenía sobre arenas movedizas. En primer lugar, los hechos militares contaban otra historia. Alemania fue la que invadió Bélgica neutral, violando tratados internacionales que ella misma había firmado. Fue Alemania la que lanzó la ofensiva en el frente occidental para derrotar rápidamente a Francia antes de volverse contra Rusia. Fue el ejército alemán el que avanzó hacia París y el que impuso un régimen de ocupación brutal en Bélgica y el norte de Francia. ¿Cómo podía presentarse como víctima quien había iniciado las hostilidades en ese frente? Francia, es cierto, ardía en deseos de revancha por la humillación de 1871. Alsacia-Lorena seguía siendo una herida abierta, pero el rearme francés y su alianza con Rusia no fueron los desencadenantes de la guerra. Fueron respuestas a la expansión militar alemana, que desde 1890 había construido una flota capaz de desafiar a Inglaterra y un ejército que crecía año tras año. El militarismo prusiano, con su culto al sable y su desprecio por las negociaciones diplomáticas, había creado el clima de tensión que estalló en 1914. Inglaterra, por su parte, no entró en la guerra por amor a la democracia o a la libertad de los pequeños pueblos. Entró porque veía en la hegemonía alemana una amenaza mortal para su dominio marítimo y colonial. El Imperio Británico, que controlaba un cuarto del planeta, no podía tolerar que Alemania dominara el continente europeo y construyera una flota que pusiera en jaque las rutas comerciales del Atlántico. La violación de la neutralidad belga sirvió de pretexto perfecto para movilizar a la opinión pública inglesa, pero el motivo real era preservar el equilibrio de poder mundial. La socialdemocracia alemana ignoró estos elementos y se aferró a la idea de que Alemania luchaba por su existencia. Algunos incluso compararon la situación con 1870, cuando Prusia se defendió de Napoleón III y unificó a Alemania. Pero las similitudes eran engañosas. En 1870, la guerra había servido objetivamente al progreso histórico, al crear un Estado nacional alemán moderno. En 1914, en cambio, una victoria alemana significaría la hegemonía del imperialismo más agresivo del continente, el que combinaba el militarismo Juncker con la voracidad de los grandes trusts industriales. ¿Y qué decir de los aliados de Alemania? Austria-Hungría no defendía ninguna causa justa en Occidente. Solo buscaba aplastar a Serbia y mantener su dominio sobre las nacionalidades eslavas. El Kaiser Guillermo II no era un paladín de la libertad europea. Era el defensor de la monarquía absoluta y del expansionismo colonial. Apoyar esa causa equivalía a entregar al proletariado internacional a los intereses de las clases dominantes más reaccionarias. Los socialistas franceses, por su parte, cayeron en el mismo error desde el otro lado. Vaillant y otros líderes entraron en el gobierno de Unión Sagrada y proclamaron que la guerra era una lucha contra el militarismo prusiano. Pero Francia estaba aliada con el zarismo ruso
el despotismo más oscuro de Europa. ¿Cómo podía el proletariado francés combatir el militarismo alemán mientras respaldaba al régimen que aplastaba a Polonia y a Finlandia? La contradicción era idéntica. Tanto en Berlín como en París, los partidos socialistas se convirtieron en apéndices de sus burguesías nacionales. Inglaterra ofrecía otro ejemplo de hipocresía. Mientras sus soldados morían en las trincheras, sus generales y banqueros seguían explotando a millones en India, Egipto y Sudáfrica. El Imperio británico no luchaba por la democracia universal, luchaba por mantener intacto su monopolio colonial y comercial. Trotsky insiste en que no existe una guerra justa en este conflicto. Ninguna de las potencias beligerantes defiende principios superiores. Todas buscan repartirse el planeta, conquistar mercados, someter pueblos y garantizar superbeneficios a sus oligarquías. El proletariado no tiene por qué elegir entre un imperialismo y otro. Su tarea es rechazar la guerra en bloque, mantener la independencia de clase y trabajar por la fraternidad entre los soldados de todos los frentes. La idea de defensa nacional se convierte en una trampa mortal cuando el Estado nacional ha dejado de ser progresivo y se ha transformado en instrumento del capital monopolista. En la época del imperialismo, la patria que se defiende con las armas es la patria de los banqueros y los generales, no la de los trabajadores. Estos últimos solo tienen una patria real, la clase obrera internacional, que no conoce fronteras ni banderas. La guerra contra Occidente, por tanto, no es una guerra de supervivencia cultural o económica para Alemania. Es una guerra de conquista imperialista disfrazada de autodefensa. Y quienes la apoyan desde las filas socialistas no defienden al pueblo alemán. Lo entregan como carne de cañón a los intereses de la clase dominante. La verdadera defensa del proletariado pasa por romper esa cadena, por negarse a disparar contra los compañeros de clase del otro lado de la frontera y por transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria contra los verdaderos enemigos, los capitalistas de todos los países. Capítulo 5. La guerra de defensa. La idea de que esta guerra es puramente defensiva se convirtió en el argumento central de casi todos los partidos socialistas que votaron los créditos militares. En Alemania, en Francia, en Austria, en Inglaterra, los dirigentes obreros repitieron la misma fórmula. Nosotros no queremos la guerra, pero cuando el enemigo ataca, hay que defender la patria. El manifiesto del Partido Socialdemócrata Alemán del 4 de agosto de 1914 lo dijo sin rodeos. En esta hora de peligro no dejaremos desamparada a la patria. En Francia, los socialistas entraron al gobierno de Unión Sagrada con la consigna de repeler la invasión alemana. En Austria, los dirigentes hablaron de proteger la existencia del Estado multinacional contra el expansionismo ruso. Incluso en Bélgica, el Partido Socialista respaldó la resistencia contra la violación de la neutralidad. Pero esta noción de guerra defensiva se desmorona cuando se examina con rigor marxista. En primer lugar, ¿quién define qué es defensa y qué es agresión? Cada gobierno presenta su propia versión. Alemania dice que Francia y Rusia la amenazaban desde hace años con su alianza. Francia responde que Alemania la invadió y que Alsacia-Lorena sigue siendo territorio francés robado. Rusia alega que defendía a los eslavos hermanos de Serbia. Austria afirma que actuaba en legítima defensa contra el terrorismo serbio. Inglaterra declara que protegía la neutralidad belga y el equilibrio europeo. Todos se declaran víctimas, todos se dicen atacados. Si todos tienen razón, entonces nadie la tiene. La guerra deja de ser defensiva para convertirse en un choque ciego de intereses imperialistas. El criterio objetivo no puede ser la propaganda oficial de los gobiernos, debe ser el análisis de las causas profundas del conflicto. La guerra de 1914 no surgió de un ataque repentino ni de una agresión aislada.
fue el resultado acumulado de décadas de competencia económica y militar entre las grandes potencias. Alemania, que se industrializó tardíamente, pero con velocidad vertiginosa, necesitaba mercados, colonias y rutas marítimas. Inglaterra, dueña del imperio más vasto, no estaba dispuesta a ceder su hegemonía naval. Francia buscaba revancha y seguridad frente a su vecino más poderoso. Rusia ambicionaba Constantinopla y los estrechos. Austria-Hungría quería aplastar cualquier foco de independencia eslava en los Balcanes. Ninguna potencia actuaba solo para defenderse. Todas buscaban expandirse, consolidar posiciones o impedir que el rival lo hiciera. En segundo lugar, incluso si aceptáramos por un momento que un país fue atacado primero, eso no convierte automáticamente la guerra en justa desde el punto de vista del proletariado. Bebel, el viejo líder de la socialdemocracia alemana, había dicho en tiempos de paz que los socialistas defenderían la patria si era realmente atacada, pero añadió una condición decisiva: siempre que la guerra no sirviera a fines reaccionarios ni a la expansión imperialista. Kautsky, por su parte, advirtió repetidamente que los gobiernos burgueses siempre disfrazan sus guerras de conquista como guerras de defensa. El patriotismo de los gobiernos, escribió, es el peor enemigo del internacionalismo obrero. En 1914 se cumplió exactamente esa advertencia. Los gobiernos no solo disfrazaron la guerra, la socialdemocracia les ayudó a hacerlo. Al votar los créditos, los diputados socialistas asumieron responsabilidad política por la contienda. Dejaron de ser críticos independientes para convertirse en colaboradores del Estado burgués. La independencia de clase, que es el principio fundamental del socialismo, quedó destruida en un solo día. Trotsky recuerda que el marxismo nunca ha sido pacifista absoluto. Ha apoyado guerras revolucionarias y guerras de liberación nacional cuando éstas aceleran el progreso histórico. Pero en la época del imperialismo, cuando el capitalismo ha alcanzado su fase monopolista y parasitaria, las guerras entre grandes potencias ya no pueden ser progresivas. Son guerras de rapiña, guerras por el reparto del mundo, guerras que benefician solo a las oligarquías financieras y a los trusts industriales. El proletariado no tiene intereses que defender en ellas. Su defensa real consiste en preservar su organización internacional, en rechazar la unión sagrada con la burguesía y en preparar la transformación de la guerra imperialista en guerra civil contra el capital. La experiencia histórica lo confirma. En 1870, la guerra franco-prusiana comenzó como una agresión bonapartista contra Prusia, pero terminó sirviendo a la unificación alemana y al avance del capitalismo progresivo en Europa central. Por eso Marx y Engels apoyaron a Prusia en esa fase. En 1914, en cambio, una victoria alemana consolidaría el imperialismo más agresivo del continente. Una victoria franco-rusa fortalecería el colonialismo inglés y francés y mantendría vivo el zarismo. En ambos casos, el proletariado saldría perdiendo. Más armamentos, más opresión nacional, más miseria, más preparación para guerras futuras. La consigna de defensa nacional se transforma así en un instrumento ideológico para someter al movimiento obrero al Estado capitalista. Quien la acepta sin crítica termina justificando no solo esta guerra, sino todas las guerras futuras que los gobiernos inventen. El socialismo revolucionario rechaza esa trampa. No se trata de decidir si la patria fue atacada o no. Se trata de reconocer que en la época imperialista, la patria del trabajador es la clase obrera mundial, y que defenderla significa combatir contra la guerra misma, contra los créditos de guerra, contra la unión sagrada y por la fraternidad entre los soldados de los ejércitos enemigos. La verdadera defensa no está en las trincheras del frente occidental o del frente oriental. Está en las fábricas, en los sindicatos, en las reuniones clandestinas, donde los obreros de todos los países comienzan a entender que el enemigo no está enfrente con otro uniforme, sino detrás, en los despachos de los banqueros
y en los palacios de los generales. Solo rompiendo esa ilusión defensiva se podrá transformar la matanza imperialista en el primer acto de la Revolución Socialista Europea. Capítulo 6. ¿Qué tienen que ver los socialistas con las guerras capitalistas? Trotsky dedica este capítulo a desmontar la ilusión de que los socialistas puedan participar en guerras capitalistas sin traicionar sus principios. Para ilustrar su argumento, regresa a un conflicto que los marxistas clásicos analizaron con detalle: la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Ese episodio histórico sirve como espejo para entender lo que ocurría en 1914. En julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Bismarck, el canciller prusiano, había maniobrado hábilmente para que Francia apareciera como la agresora. Publicó una versión editada del telegrama de Ems, haciendo que las palabras del rey Guillermo primero parecieran un insulto intolerable al orgullo francés. La opinión pública parisina, inflamada por la prensa bonapartista, exigió revancha. El Parlamento francés votó los créditos de guerra casi por unanimidad. La socialdemocracia alemana, entonces representada por Wilhelm Liebknecht y August Bebel, se negó rotundamente a apoyar los créditos. En el Reichstag declararon que esa guerra era dinástica, no nacional, que servía a los intereses de la monarquía prusiana y no al pueblo alemán, que no tenía nada que ver con la defensa de la patria ni con la libertad. Sin embargo, una vez que la guerra avanzó y se convirtió en una contienda por la unificación alemana, Marx y Engels adoptaron una posición distinta. En septiembre de 1870, después de la caída de Napoleón III y la proclamación de la República en Francia, escribieron que la continuación de la guerra por parte de Prusia ya no era defensiva. Se había transformado en una guerra de conquista. Aún así, reconocieron que la victoria prusiana, al destruir el Segundo Imperio francés y acelerar la unidad alemana, servía objetivamente al progreso histórico. Un Estado nacional alemán unificado, aunque bajo dirección Juncker, crearía mejores condiciones para el desarrollo del capitalismo y, por tanto, para la futura lucha del proletariado. Liebknecht y Bebel mantuvieron su oposición intransigente. No votaron los créditos ni siquiera en la segunda fase de la guerra. Fueron encarcelados por traición a la patria. Marx y Engels desde Londres los defendieron públicamente y criticaron a quienes los acusaban de antipatriotismo. Pero nunca les pidieron que cambiaran su voto. Entendían que los socialistas alemanes, viviendo bajo un régimen semifeudal y militarista, no podían asumir responsabilidad política por la política exterior del Kaiser. Trotsky usa este ejemplo para marcar la diferencia esencial con 1914. En 1870, la guerra franco-prusiana, pese a sus orígenes reaccionarios, terminó teniendo un contenido progresivo. Destruyó el bonapartismo francés y creó la base para un gran Estado nacional en el centro de Europa. En 1914, en cambio, no existe ningún contenido progresivo comparable. Una victoria alemana consolidaría la hegemonía del imperialismo más dinámico y agresivo del continente, aplastaría a Francia como potencia independiente, sometería a Bélgica y a Polonia, y fortalecería el militarismo prusiano durante décadas. Una victoria de la Entente preservaría el statu quo colonial británico y francés, mantendría vivo el zarismo ruso y perpetuaría la opresión de pueblos enteros en Asia y África. Ninguna de las dos salidas militares avanza la causa del socialismo. Ambas fortalecen formas de dominación capitalista más parasitarias y reaccionarias que las existentes antes de la guerra. Por eso, los socialistas no pueden elegir bando. No se trata de decidir cuál imperialismo es menos malo o cuál guerra es menos injusta. Se trata de reconocer que las guerras imperialistas son ajenas por completo a los intereses del proletariado. El movimiento obrero no tiene por qué cargar con la responsabilidad histórica de ninguna de ellas.
Cuando los diputados socialdemócratas alemanes votaron los créditos el 4 de agosto de 1914, no solo apoyaron una guerra capitalista, asumieron la responsabilidad política de la matanza. Rompieron el principio fundamental del internacionalismo, la independencia de clase frente a la burguesía propia y ajena. Al hacerlo, entregaron al proletariado alemán, a los generales y a los banqueros, y convirtieron al Partido Obrero en un apéndice del Estado imperialista. Trotsky subraya que los socialistas no son pacifistas burgueses que rechazan toda violencia. Han apoyado guerras revolucionarias, guerras de liberación nacional y guerras que aceleran el desarrollo histórico. Pero precisamente porque son revolucionarios, rechazan participar en guerras que solo sirven para repartirse colonias, mercados y esferas de influencia entre oligarquías financieras. En la época del imperialismo, cuando el capitalismo ha dejado de ser progresivo y se ha vuelto monopolista y decadente, las guerras entre grandes potencias ya no pueden tener un carácter emancipador. Son guerras de rapiña pura, guerras que retrasan el desarrollo de las fuerzas productivas y que solo preparan el terreno para revoluciones más profundas. La posición correcta, por tanto, es clara: negar todo apoyo a la guerra capitalista, rechazar los créditos militares, mantener la plena independencia política del proletariado, denunciar la unión sagrada con la burguesía y trabajar sin descanso por la fraternidad entre los soldados de los ejércitos enemigos. Solo así se preserva el legado del socialismo y se prepara la transformación de la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Los socialistas no tienen nada que ver con las guerras capitalistas, salvo para combatirlas. Cualquier otra actitud equivale a desertar del campo de la clase obrera y a enrolarse, consciente o inconscientemente, en el ejército del capital. Capítulo 7. El colapso de la Internacional. El 4 de agosto de 1914 marcó una fecha que la historia del movimiento obrero jamás olvidará. Ese día, en el Reichstag alemán, los diputados socialdemócratas, con la cabeza baja y el voto en alto, aprobaron los créditos de guerra solicitados por el Kaiser. No fue un gesto aislado. En Francia, los socialistas entraron al gobierno de Unión Sagrada. En Bélgica, el Partido Obrero respaldó la resistencia nacional. En Inglaterra, los laboristas se alinearon con el gabinete de Asquith. En cuestión de horas, la Segunda Internacional, que durante 25 años se había presentado como la encarnación viva del internacionalismo proletario, se desmoronó con un estrépito que resonó en todo el mundo. ¿Cómo fue posible que un movimiento que se proclamaba enemigo irreconciliable del capitalismo y del militarismo se colocara de pronto al lado de sus propios gobiernos burgueses? La respuesta no está en una traición repentina de unos cuantos dirigentes, sino en un proceso largo y profundo de degeneración que había corroído los cimientos de la organización desde dentro. La Segunda Internacional nació en 1889, en un momento de auge capitalista y de expansión relativa de la democracia parlamentaria en Europa occidental. Los partidos obreros crecieron rápidamente, obtuvieron escaños en los parlamentos, conquistaron reformas sociales, organizaron sindicatos poderosos. Ese éxito práctico creó una ilusión peligrosa: la creencia de que el socialismo podía llegar por vías pacíficas y graduales, mediante la acumulación de fuerzas dentro del Estado burgués. La teoría revolucionaria, que en tiempos de Marx y Engels era un arma afilada contra el sistema, se fue diluyendo en un reformismo cómodo. Las resoluciones contra la guerra, aprobadas en congresos de Stuttgart, 1907, Copenhague, 1910, y Basilea, 1912, sonaban firmes en el papel: transformar la guerra imperialista en guerra civil, pero carecían de mecanismos reales para obligar a los partidos nacionales a cumplirlas cuando llegara el momento decisivo. Cada sección nacional de la Internacional estaba profundamente integrada en la vida política de su propio país. El Partido Socialdemócrata alemán, el más fuerte y disciplinado,
se había convertido en una maquinaria electoral gigantesca, con cientos de miles de militantes, periódicos diarios, cooperativas, bibliotecas obreras. Vivía del Parlamento, respiraba el aire del Estado Nacional. Lo mismo ocurría en Francia con la SAVAIO, en Austria con el partido de Víctor Adler, en Inglaterra con el laborismo. El internacionalismo se reducía a reuniones periódicas, telegramas de solidaridad y discursos contra el militarismo. Pero en la práctica, cada partido se acostumbró a pensar en términos nacionales. Nuestro proletariado, nuestra patria amenazada, nuestros intereses económicos. Cuando estalló la guerra, el instinto de autoconservación habló más alto que cualquier resolución internacional. Los dirigentes temieron que oponerse a los créditos significara la disolución del partido, la confiscación de sus bienes, la cárcel masiva de militantes. En Alemania, el argumento fue explícito. Si votamos en contra, seremos aplastados como traidores. Si votamos a favor, al menos preservamos la organización para después de la guerra. Así razonaron Hasse, Scheidemann, Ibert y los demás. En Francia, Guesde y Vaillant entraron al ministerio para defender la República. En todos los casos, el miedo a quedar al margen de la vida nacional y la esperanza de recuperar influencia después de la paz pesaron más que la lealtad a la clase obrera internacional. El colapso no fue solo organizativo, fue ideológico. El oportunismo, que había crecido lentamente durante años de prosperidad capitalista, se reveló de golpe como socialchauvinismo. Los teóricos que antes hablaban de expropiación de los expropiadores, ahora hablaban de defensa de la cultura alemana o de república amenazada. Kautsky, el guardián de la ortodoxia marxista, intentó salvar la cara con la fórmula del ni vencidos ni vencedores. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La Internacional, que se jactaba de ser un Estado mayor de la Revolución Mundial, demostró ser, en la hora de la prueba, un conjunto de partidos nacionales prisioneros de sus burguesías respectivas. Sin embargo, Trotsky insiste en que este derrumbe no significa el fin del socialismo ni la quiebra definitiva del marxismo. Al contrario, significa el fin del oportunismo que había parasitado sobre el movimiento obrero. La guerra, al desnudar las contradicciones del capitalismo de la manera más brutal, destruyó las ilusiones reformistas y creó las condiciones para el renacimiento del internacionalismo revolucionario. En las trincheras, en las fábricas, en las colas por pan, millones de trabajadores comienzan a entender que el enemigo no está solo al otro lado de la frontera, sino también en su propio país, en los palacios, en los bancos, en los estados mayores. La Segunda Internacional ha muerto. Que descanse en paz. Lo que viene después no será una reedición de lo viejo, con sus compromisos y sus ambigüedades. Será una internacional nueva, forjada en el fuego de la guerra y de la revolución, intransigente con el patriotismo burgués, fiel hasta el final a la lucha de clases internacional. Los bolcheviques rusos, que desde el primer día rechazaron la guerra y mantuvieron la bandera del derrotismo revolucionario, muestran el camino. Su ejemplo demuestra que es posible resistir la presión patriótica y conservar la independencia de clase incluso en las condiciones más adversas. El colapso de 1914 no fue el final de la historia del proletariado. Fue el fin de una etapa y el comienzo de otra mucho más dura, pero también mucho más prometedora. La guerra imperialista, al revelar la verdadera naturaleza del capitalismo, acelera su propia ruina y prepara el terreno para el asalto socialista al poder. La internacional que caerá con las viejas potencias no será la última. Será la que nazca de sus cenizas, la que conducirá a la clase obrera a la victoria final. Capítulo 8. Oportunismo socialista. El colapso de la Segunda Internacional no fue un accidente histórico, ni el resultado de una traición aislada de unos cuantos dirigentes. Fue la explosión final de un proceso de degeneración
que se había gestado durante décadas: el oportunismo. Este fenómeno, que Trotsky disecciona con precisión quirúrgica, no consiste solo en buscar atajos o concesiones temporales. Es una orientación política completa que transforma al Partido Obrero de instrumento de la revolución en apéndice del Estado burgués. En sus orígenes, el oportunismo surgió como respuesta a las condiciones concretas de finales del siglo XIX y principios del XX. El capitalismo vivía una fase de expansión prolongada. El descubrimiento de nuevos mercados, el auge industrial, la colonización acelerada y el aumento de la productividad generaron una prosperidad relativa que benefició incluso a amplias capas de la clase obrera en los países avanzados. Los salarios reales subieron, la jornada laboral se acortó en algunos lugares, las leyes de protección social se extendieron. Millones de trabajadores experimentaron mejoras tangibles en su vida cotidiana. Esta situación objetiva creó la ilusión de que el capitalismo podía reformarse indefinidamente y que la revolución socialista era un horizonte lejano, casi innecesario. En Inglaterra, el oportunismo tomó la forma del tradeunionismo puro. Los sindicatos se limitaron a negociar mejoras salariales y condiciones de trabajo dentro del marco capitalista, sin cuestionar la propiedad privada de los medios de producción. El laborismo, que surgió de ese movimiento, nunca adoptó un programa socialista revolucionario. Se contentó con ser la ala izquierda del Partido Liberal. En Francia, el oportunismo se manifestó en el ministerialismo, la idea de que los socialistas podían entrar en gobiernos burgueses para obtener reformas inmediatas. Millerand, en 1899, fue el primer socialista que aceptó un cargo ministerial en un gabinete radical burgués. Aunque fue expulsado del partido, la puerta quedó abierta para futuros compromisos. En Alemania, el país donde el marxismo tenía raíces más profundas, el oportunismo se disfrazó de revisionismo teórico. Edward Bernstein, en su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, 1899, argumentó que las predicciones de Marx sobre la pauperización creciente del proletariado y la concentración absoluta del capital no se cumplían. El capitalismo, decía, se estaba adaptando y humanizando. Las crisis se volvían menos frecuentes y menos profundas. La clase media no desaparecía, sino que crecía. Los trabajadores obtenían más derechos políticos y sociales. Por tanto, concluía Bernstein, el objetivo ya no debía ser la expropiación revolucionaria, sino la acumulación gradual de reformas hasta llegar al socialismo por vías parlamentarias. El partido, en lugar de prepararse para la insurrección, debía convertirse en una gran empresa reformista. Esta corriente revisionista fue combatida ferozmente por Rosa Luxemburg, Karl Kautsky y el ala izquierda del partido. Pero aunque Bernstein fue derrotado en los congresos teóricos, sus ideas penetraron profundamente en la práctica cotidiana. El Partido Socialdemócrata Alemán se convirtió en una maquinaria electoral gigantesca. Miles de funcionarios, diputados, concejales, periodistas, administradores de cooperativas y mutualidades. Toda esa estructura dependía del funcionamiento normal del Estado burgués. Cualquier ruptura radical amenazaba con destruirla. Así, la dirección del partido, aun proclamando el marxismo ortodoxo en los documentos, se acostumbró a evitar conflictos frontales con la burguesía. La consigna, el movimiento lo es todo, el objetivo final, nada. Frase que Bernstein nunca pronunció literalmente, pero que resumía su espíritu. Se convirtió en la regla no escrita de la burocracia partidaria. El oportunismo no solo afectó a los partidos reformistas. Incluso en las secciones más radicales de la Internacional se filtró de manera sutil. En Rusia, los mencheviques representaron la variante rusa del oportunismo. Confiaban en que la revolución burguesa debía ser dirigida por la burguesía liberal
y que el proletariado solo debía jugar un papel de apoyo. En Austria, el partido de Viktor Adler combinó un marxismo verbal con un patriotismo austrohúngaro que lo llevó a defender la monarquía dualista. En todos los casos, el oportunismo significaba lo mismo: adaptación al Estado nacional, confianza en las instituciones parlamentarias, miedo a la acción directa de las masas y, en última instancia, renuncia a la perspectiva revolucionaria. Cuando estalló la guerra de 1914, el oportunismo mostró su verdadero rostro: el socialchauvinismo. Los mismos dirigentes que durante años habían votado resoluciones antibélicas se apresuraron a justificar la guerra como defensa de la patria. El argumento era siempre el mismo: si no apoyamos al gobierno, el partido será destruido, los trabajadores quedarán sin organización y la reacción triunfará. Pero al preservar la organización a costa del internacionalismo, terminaron destruyendo lo más valioso que tenían: la confianza de las masas en su independencia de clase. Trotsky subraya que el oportunismo no es solo una desviación táctica, es una enfermedad ideológica que corroe la médula del movimiento obrero. En tiempos de paz se disfraza de realismo y pragmatismo. En tiempos de crisis se revela como capitulación abierta ante la burguesía. La guerra de 1914 fue la prueba suprema. Demostró que un partido que ha renunciado a la revolución no puede resistir la presión patriótica del Estado capitalista. Sin embargo, el oportunismo no es invencible. La guerra, al llevar el capitalismo a su crisis más profunda, destruye las bases materiales que lo alimentaban: la prosperidad relativa, las reformas sociales, la ilusión de progreso pacífico. En las trincheras y en las ciudades hambrientas, millones de trabajadores comienzan a comprender que las promesas reformistas eran espejismos. El derrumbe de la Segunda Internacional no es el fin del socialismo, es la condición para su renacimiento en una forma más pura y combativa. La lucha contra el oportunismo no termina con la crítica teórica. Requiere una ruptura organizativa con los elementos que lo encarnan y la construcción de un nuevo partido, basado en la intransigencia revolucionaria. Los bolcheviques rusos, que desde 1903 habían librado una batalla implacable contra el oportunismo menchevique, mostraron que era posible mantener una línea independiente, incluso en las condiciones más difíciles. Su ejemplo será el punto de partida para la Internacional que ha de surgir de las ruinas de la vieja. Capítulo 9. El ocaso del espíritu revolucionario. El derrumbe de la Segunda Internacional, en agosto de 1914, no fue solo un fracaso organizativo ni una capitulación ideológica aislada. Fue el resultado visible de un proceso más profundo que había ido apagando, año tras año, el espíritu revolucionario que una vez animó al movimiento obrero europeo. Ese espíritu, forjado en las barricadas de 1848, en la Comuna de París de 1871 y en las luchas heroicas de los primeros partidos marxistas, se fue diluyendo en un ambiente de calma relativa que el capitalismo supo explotar con maestría. Después de la derrota de la Revolución Rusa de 1905, Europa occidental entró en un período de reflujo. Las olas revolucionarias que habían sacudido el continente desde finales del siglo XIX se retiraron. En Rusia, la contrarrevolución de Stolypin aplastó a los soviets y dispersó a los bolcheviques. En Alemania, el Partido Socialdemócrata crecía electoralmente, pero perdía mordiente. En Austria-Hungría, las luchas nacionales se canalizaban hacia el Parlamento en lugar de hacia la calle. El proletariado de los países avanzados disfrutaba de conquistas parciales: aumento de salarios, reducción de la jornada laboral, seguros sociales incipientes, derecho de voto ampliado. Estas mejoras, aunque modestas, crearon la sensación de que el sistema podía evolucionar sin rupturas violentas. En ese contexto, el Partido Obrero Alemán, el más poderoso y disciplinado de la Internacional, se transformó en una institución consolidada.
Tenía cientos de miles de afiliados, docenas de diarios, una red de cooperativas, bibliotecas y casas del pueblo. Toda esa estructura requería estabilidad, presupuestos previsibles, permisos para mítines, protección contra la policía, acceso a los parlamentos. Cualquier aventura revolucionaria ponía en riesgo lo conquistado. Los dirigentes, convertidos en funcionarios profesionales, comenzaron a ver la revolución no como una tarea inmediata, sino como un ideal lejano que no debía interferir con el trabajo cotidiano. La frase de Bernstein, aunque él no la pronunció exactamente así, capturaba el espíritu del momento. El movimiento lo era todo. El objetivo final poco importaba. El miedo a la represión estatal jugó un papel decisivo. Los gobiernos burgueses, especialmente en Alemania, habían perfeccionado el arte de amenazar con la ilegalización de organizaciones obreras. En 1907 y 1912, durante las crisis marroquíes, el partido ya había sentido el aliento del poder en la nuca. Registros, detenciones, suspensiones de periódicos. Cuando llegó 1914, la dirección socialdemócrata calculó con frialdad. Si se oponían a la guerra, el gobierno confiscaría todo, edificios, imprentas, fondos, y enviaría a prisión a miles de militantes. Mejor preservar la organización para después, pensaron. Así, el instinto de conservación se impuso sobre la audacia revolucionaria. La prensa del partido reflejaba ese cambio. El Vorwärts, que hasta julio de 1914 había denunciado el militarismo y el imperialismo, cambió de tono en cuestión de días. Suspendió temporalmente la lucha de clases en nombre de la unidad nacional. Los artículos que antes hablaban de expropiación de los expropiadores, ahora hablaban de defensa de la cultura alemana y de república amenazada, aunque Alemania fuera una monarquía. La censura militar ayudó, pero la verdadera censura fue interna. Los editores y redactores, temerosos de perder su puesto o de ser acusados de traición, se autocensuraron antes de que el gobierno tuviera que intervenir. Este ocaso del espíritu revolucionario no afectó solo a Alemania. En Francia, los socialistas que habían jurado vengar la Comuna entraron al gobierno de Unión Sagrada sin dudarlo. En Inglaterra, el laborismo, que nunca había sido muy revolucionario, se alineó sin esfuerzo con el gabinete liberal. En Austria, el partido de Viktor Adler, que había construido su prestigio sobre la defensa de las nacionalidades oprimidas, terminó justificando la guerra como una lucha por la supervivencia del Estado multinacional. Trotsky observa que el reflujo revolucionario no fue solo una cuestión de prosperidad económica o de miedo a la represión. Fue también un problema de perspectiva histórica. Durante años, la socialdemocracia se había acostumbrado a medir el progreso por el número de votos y de escaños, no por la madurez de las contradicciones capitalistas. Olvidó que el capitalismo no se derrumba por sí solo. Necesita que el proletariado lo empuje. Al confiar en que las reformas llegarían solas, el partido se desarmó ideológicamente. Cuando llegó la crisis suprema, la guerra, no encontró en su arsenal más que argumentos reformistas y patrióticos. Sin embargo, este ocaso no es irreversible. La guerra misma, al destruir las bases materiales del oportunismo, la prosperidad relativa, las ilusiones parlamentarias, la estabilidad estatal, obliga al proletariado a despertar. En las trincheras, donde los soldados de ambos bandos comienzan a fraternizar. En las fábricas, donde las mujeres y los viejos reemplazan a los hombres movilizados y descubren su propia fuerza. En las ciudades hambrientas, donde las colas por pan se convierten en asambleas espontáneas, el espíritu revolucionario empieza a renacer. No será el mismo que en 1848 o 1871. Será más maduro, más consciente de las trampas del oportunismo, más dispuesto a romper con el pasado. El ocaso del espíritu revolucionario en la víspera de 1914 fue profundo, pero no definitivo. La guerra imperialista,
al revelar la verdadera naturaleza del capitalismo, cava la tumba del reformismo y prepara el terreno para un marxismo renovado, intransigente, internacionalista. Lo que muere en 1914 no es la revolución, es la ilusión de que se podía llegar a ella sin pasar por el fuego de la lucha directa contra el Estado burgués. Capítulo 10. Imperialismo de la clase trabajadora. Trotsky introduce en este capítulo un concepto que suena paradójico a primera vista: el imperialismo de la clase trabajadora. No se trata de una acusación gratuita ni de un juego de palabras. Es el diagnóstico preciso de lo que le ocurrió al proletariado de los países capitalistas avanzados cuando, en lugar de combatir el imperialismo, terminó incorporándose a él como su socio menor. Durante décadas, el capitalismo de los países centrales, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, no solo explotó a su propia clase obrera, también saqueó colonias y semicolonia en todo el planeta. Ese saqueo generó una superabundancia de riqueza que permitió a la burguesía conceder concesiones materiales al proletariado nacional. No eran migajas, eran salarios más altos, jornadas laborales más cortas, seguros de enfermedad, pensiones rudimentarias, derecho al voto, educación elemental gratuita. Todo eso no provenía de la bondad del capital, sino de los beneficios extraordinarios extraídos de India, África, Indochina, América Latina y el lejano Oriente. Una capa superior de la clase obrera, los obreros calificados, los capataces, los empleados de los trusts, los funcionarios sindicales, se benefició de manera desproporcionada. Vivieron mejor que el grueso del proletariado industrial y mucho mejor que los trabajadores de los países coloniales o semicoloniales. Esta aristocracia obrera, como la llamó Lenin, no era una minoría insignificante. Constituía el núcleo estable de los sindicatos y de los partidos socialdemócratas. Eran ellos los que llenaban las filas de los delegados en los congresos, los que dirigían los periódicos obreros, los que negociaban con los patrones y con el Estado. Poco a poco, esa capa dejó de verse como parte de una clase explotada universal y comenzó a identificarse con el destino del Estado nacional que le garantizaba sus privilegios. El imperialismo dejó de ser visto como un mal absoluto, se convirtió en la fuente de su bienestar relativo. Si el imperio británico cae, pensaban los obreros ingleses calificados, ¿de dónde vendrá el algodón barato, el té, el caucho, el petróleo? ¿Cómo se mantendrán los salarios y las prestaciones? La misma lógica operaba en Francia con sus colonias africanas, en Alemania con sus ambiciones en Asia Menor y en los Balcanes, en Bélgica con el Congo. Así nació lo que Trotsky denomina el imperialismo de la clase trabajadora, no el imperialismo de los banqueros y los industriales, sino el de los obreros que, sin poseer medios de producción, se convierten en defensores indirectos del sistema colonial y de la expansión imperial. No eran dueños de las colonias, pero se beneficiaban de su existencia. No dirigían las guerras, pero las apoyaban cuando éstas servían para proteger o ampliar el botín que llegaba a sus bolsillos en forma de mejoras sociales. Cuando estalló la guerra de 1914, esta mentalidad se manifestó con toda crudeza. Los dirigentes sindicales y socialdemócratas no necesitaron que el gobierno los obligara a alinearse con la Unión Sagrada. Lo hicieron por convicción propia. En Alemania, los obreros de los astilleros Krupp y los de la industria química veían en la victoria sobre Francia y Rusia la garantía de nuevos mercados y de empleos estables. En Inglaterra, los metalúrgicos y los mineros de carbón entendían que el dominio de los mares era condición para que siguiera llegando el trigo de las colonias y el algodón de Egipto. En Francia, la reconquista de Alsacia-Lorena se presentaba como una cuestión de dignidad nacional, pero también como la recuperación de minas de hierro que beneficiaban a la industria y, por extensión, a los salarios obreros.
Esta identificación con el imperialismo propio explica por qué la socialdemocracia capituló tan fácilmente ante el patriotismo de guerra. No fue solo miedo a la represión ni oportunismo táctico, fue la culminación lógica de años en los que una parte sustancial del proletariado había sido integrada al sistema capitalista mediante el reparto de las migajas del saqueo mundial. El internacionalismo se volvió abstracto, casi molesto. La patria se convirtió en algo concreto y tangible, el Estado que garantizaba el nivel de vida alcanzado. Trotsky no niega que la gran mayoría del proletariado siguiera siendo explotada, ni que sufriera terriblemente en las trincheras, pero subraya que la vanguardia organizada, los cuadros sindicales y partidarios, pertenecía mayoritariamente a esa aristocracia obrera que había internalizado los intereses imperialistas. Por eso, cuando llegó la hora de elegir entre la clase obrera internacional y la nación capitalista, eligieron la nación. Sin embargo, esta situación no es eterna. La guerra misma destruye las bases del privilegio relativo. Los beneficios coloniales se evaporan en el fragor del conflicto. La inflación devora los salarios. La movilización masiva iguala en el sufrimiento a obreros calificados y no calificados. Las mujeres y los jóvenes entran en masa a la producción y rompen las jerarquías tradicionales. El proletariado comienza a descubrir que el imperialismo no solo oprime a los pueblos coloniales, sino que también lo arrastra a él mismo al abismo. La guerra imperialista, al agotar los recursos que sostenían la paz social en los países centrales, obliga a la clase obrera a salir de su letargo. Ya no basta con defender conquistas parciales dentro del sistema. Hay que destruir el sistema mismo. El imperialismo de la clase trabajadora se revela como una ilusión histórica que se desvanece cuando el capital ya no puede seguir comprando la lealtad de sus propios explotados. Lo que muere en las trincheras no es solo la Segunda Internacional, es también la idea de que el proletariado de los países imperialistas podía avanzar hacia el socialismo sin romper con el imperialismo. La lección es dura, pero clara. O el proletariado recupera su independencia de clase y se une con los trabajadores de todo el mundo contra el capital internacional, o seguirá siendo rehén eterno de las guerras que los capitalistas inventan para repartirse el planeta. Capítulo 11. La época revolucionaria. La guerra mundial no solo destruyó ejércitos y ciudades, también pulverizó las ilusiones que sostenían al capitalismo en su fase más madura. Durante décadas, la burguesía había logrado convencer a amplios sectores del proletariado de que el sistema podía ofrecer progreso indefinido, más fábricas, más salarios, más derechos, todo sin necesidad de rupturas violentas. La guerra imperialista puso fin a ese engaño con una brutalidad que nadie pudo ignorar. El poder militar del capitalismo, que parecía inquebrantable, se reveló como una máquina monstruosa pero frágil. 25 millones de hombres fueron arrancados de las fábricas y los campos, vestidos con uniformes, armados y enviados a matarse entre sí. Esa movilización masiva demostró algo decisivo. El capitalismo ya no puede funcionar sin convertir a sus propios trabajadores en soldados. Pero al hacerlo, les enseña una lección que no olvidarán fácilmente. El manejo de las armas, la disciplina colectiva, la obediencia ciega que se exigía en las trincheras, puede volverse contra quienes la impusieron. En el frente, la guerra cotidiana destruye el nacionalismo artificial que los gobiernos habían cultivado. Soldados alemanes y franceses, que al principio se odiaban por propaganda, comienzan a mirarse con curiosidad y luego con simpatía cuando descubren que comparten el mismo sufrimiento: barro, hambre, miedo, oficiales incompetentes, generales que los tratan como carne de cañón. Las cartas que se intercambian clandestinamente, los gritos de "no disparen en Navidad", los rumores de fraternización, todo eso erosiona la idea de que el enemigo está al otro lado de la alambrada. El verdadero enemigo está detrás,
en los despachos donde se firman los contratos de guerra y se reparten los dividendos. Mientras tanto, en la retaguardia, la economía se descompone. La producción se orienta casi exclusivamente hacia la destrucción. Cañones en lugar de tractores, uniformes en vez de ropa civil, municiones antes que pan. La inflación devora los salarios, los alimentos desaparecen de los mercados, las mujeres y los adolescentes llenan las fábricas, trabajando jornadas extenuantes por sueldos miserables. Las colas por pan se convierten en focos de agitación espontánea. Las huelgas, prohibidas por ley militar, estallan de todos modos, primero tímidas, luego masivas. En Rusia, en Alemania, en Austria-Hungría, en Francia misma, las masas comienzan a entender que la guerra no es un accidente, sino la forma suprema en que el capitalismo resuelve sus contradicciones internas. Esta crisis económica y moral abre una época enteramente nueva, la época revolucionaria. Ya no se trata de reformas graduales ni de conquistas parlamentarias. Las masas, agotadas y radicalizadas, ya no piden mejoras dentro del sistema, exigen el fin del sistema. La guerra ha demostrado que el capitalismo no puede resolver sus problemas sin destruir las fuerzas productivas que creó. Ha revelado su carácter parasitario, su incapacidad para organizar racionalmente la producción mundial. Ha expuesto que la propiedad privada de los medios de producción y la competencia entre estados nacionales son obstáculos mortales para el desarrollo humano. La consigna que surge de esta experiencia no puede ser más clara: cesar inmediatamente la guerra, derrocar los gobiernos que la continúan, establecer la paz mediante la fraternidad de los pueblos y avanzar hacia los Estados Unidos republicanos de Europa. No una federación de monarquías ni de repúblicas burguesas, sino una unión de repúblicas obreras y campesinas que elimine las fronteras aduaneras, socialice los bancos, las minas, los ferrocarriles y las grandes industrias, y organice la economía continental sobre bases planificadas y democráticas. Esta perspectiva no es un sueño utópico, es la conclusión lógica de lo que la guerra misma ha preparado. El proletariado, al tomar el poder en uno o varios países, no podrá detenerse en las fronteras nacionales. La revolución se extenderá por contagio, por necesidad económica, por solidaridad de clase. Rusia, con su atraso y su enorme masa campesina, puede ser el punto de partida. Alemania, con su industria desarrollada, el motor decisivo. Francia e Inglaterra, al caer, completarán el proceso. La guerra ha purificado al movimiento obrero. Los elementos oportunistas, que durante años parasitaron sobre el partido, han quedado expuestos y desprestigiados. Los que votaron los créditos de guerra, los que entraron en gobiernos burgueses, los que hablaron de defensa nacional, han perdido toda autoridad moral. En cambio, los grupos minoritarios que mantuvieron la bandera del internacionalismo, los bolcheviques en Rusia, los espartaquistas en Alemania, los internacionalistas en Francia y en Italia, ganan influencia día a día. Las masas, que al principio seguían a los viejos dirigentes por hábito, comienzan a buscar nuevas direcciones más consecuentes. La época que se abre no será de reformas, sino de revoluciones, no de compromisos, sino de rupturas. El marxismo, que parecía domesticado en los archivos de los partidos socialdemócratas, recupera su filo revolucionario. La lucha de clases, que se había vuelto abstracta en los discursos parlamentarios, se convierte en realidad sangrienta y cotidiana. Los trabajadores ya no discuten si la revolución es posible. La viven en cada huelga, en cada motín, en cada deserción del frente. El capitalismo ha cavado su propia tumba con esta guerra. Ahora le corresponde al proletariado internacional empuñar la pala y terminar la obra. La época revolucionaria no promete paz inmediata ni prosperidad fácil. Promete lucha dura, sacrificios, derrotas parciales. Pero también promete algo que el reformismo nunca pudo ofrecer: la posibilidad real de construir una sociedad sin clases, sin explotación, sin guerras imperialistas. Esa posibilidad ya no es una teoría,
es una necesidad histórica que la guerra misma ha impuesto a la humanidad. Epílogo. La guerra que estalló en 1914 no fue un accidente de la historia ni el resultado de un puñado de errores diplomáticos. Fue la manifestación más violenta y concentrada de las contradicciones que el capitalismo llevaba acumulando desde su fase imperialista. León Trotsky, desde el exilio en Zúrich, escribió estas páginas con la urgencia de quien ve desmoronarse un mundo entero y al mismo tiempo percibe las fuerzas que surgirán de sus ruinas. Su análisis no se limitó a condenar la traición de los partidos socialdemócratas, fue mucho más allá. Demostró que esa traición era el fruto inevitable de años de adaptación al Estado nacional, de confianza en las reformas pacíficas y de olvido de la lucha de clases como motor de la transformación social. 3 años después de que estas líneas se publicaran por primera vez, la Revolución Rusa de octubre confirmó muchas de las previsiones que Trotsky había trazado en medio del caos. El proletariado ruso, guiado por los bolcheviques, no solo derrocó al zarismo, sino que transformó la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, tal como la Internacional de Basilea había prometido en 1912 y olvidado en 1914. La toma del poder en Petrogrado no fue un hecho aislado. Fue la primera brecha en el sistema mundial del capital. Demostró que el proletariado de un país atrasado podía, bajo dirección revolucionaria consecuente, romper la cadena por su eslabón más débil y abrir el camino a la revolución europea. Sin embargo, la historia no siguió exactamente el guión que Trotsky imaginaba en 1914. La revolución no se extendió con la rapidez esperada. Alemania, donde el proletariado era más numeroso y organizado, vio levantamientos heroicos en 1918 y 1919. La República de los Consejos de Baviera, la insurrección espartaquista, pero fueron aplastados por la socialdemocracia que había votado los créditos de guerra 4 años antes. La burguesía alemana, auxiliada por los mismos que se decían socialistas, salvó al capitalismo a costa de ríos de sangre obrera. En Hungría, en Italia, en Bulgaria, las olas revolucionarias subieron y bajaron sin lograr consolidar el poder soviético. El aislamiento de la Rusia revolucionaria, rodeada de ejércitos intervencionistas y bloqueada económicamente, obligó a un repliegue estratégico que terminó degenerando en burocratización y en la traición stalinista al internacionalismo. Aún así, el diagnóstico de Trotsky conserva una vigencia asombrosa. El capitalismo no superó sus contradicciones, las pospuso. Las 2 guerras mundiales del siglo XX, la Gran Depresión, las crisis cíclicas, el neocolonialismo, las guerras por el petróleo y los recursos, las migraciones masivas provocadas por la miseria y el cambio climático. Todo eso no es más que la continuación, en formas nuevas, de la misma dinámica imperialista que Trotsky describió en 1914. El Estado nacional sigue siendo una barrera obsoleta para las fuerzas productivas globalizadas. Las oligarquías financieras siguen decidiendo el destino de pueblos enteros. Los gobiernos siguen movilizando a las masas con consignas patrióticas para defender intereses que no les pertenecen. Lo que cambió radicalmente fue la correlación de fuerzas. El proletariado de los países centrales, que en 1914 aún disfrutaba de migajas del saqueo colonial, ha perdido gran parte de esos privilegios. La desindustrialización, la precarización del empleo, la financiarización de la economía, la globalización salvaje han igualado en el sufrimiento a trabajadores de todos los continentes. La aristocracia obrera se ha reducido. La fractura entre capital y trabajo se ha hecho más profunda y más visible. Al mismo tiempo, la conciencia de clase ha madurado en regiones que antes parecían periféricas: América Latina, África subsahariana, el sur y sudeste asiático. Las luchas actuales, contra la austeridad, contra la explotación extractiva, contra el racismo institucional,
contra la destrucción ambiental, llevan en su seno la semilla de la misma pregunta que Trotsky planteó en 1914. ¿Es posible resolver los problemas de la humanidad dentro de los marcos del capitalismo o se necesita una transformación social radical? La internacional que Trotsky anticipaba no llegó en la forma que imaginó. La Tercera Internacional, fundada en 1919, se convirtió con el tiempo en instrumento de la burocracia soviética. Las internacionales posteriores, la Cuarta, las escisiones, los reagrupamientos, lucharon por mantener viva la bandera del internacionalismo revolucionario en condiciones adversas. Pero la idea central permanece intacta. Solo la clase obrera internacional, organizada y consciente, puede superar las divisiones nacionales, étnicas y religiosas que el capital utiliza para perpetuarse. Hoy, cuando el capitalismo vuelve a mostrar su rostro más destructivo, con guerras proxy, amenazas nucleares, colapso ecológico y desigualdad extrema, las palabras de Trotsky suenan menos como un texto histórico y más como una advertencia urgente. La guerra imperialista no ha desaparecido, solo ha cambiado de formas y de pretextos. La tarea sigue siendo la misma: transformar la guerra de los capitalistas en guerra contra el capitalismo, unir a los explotados de todos los países bajo una bandera común, construir una sociedad donde la producción esté al servicio de las necesidades humanas y no del beneficio privado. El libro que hemos resumido no es una reliquia del pasado, es un mapa de las contradicciones que aún nos gobiernan y una llamada a la acción que no ha perdido vigencia. El futuro no está escrito, pero si el proletariado no toma en sus manos el timón de la historia, el capitalismo seguirá escribiendo páginas de sangre y miseria. La época revolucionaria que Trotsky vio germinar en 1914 no terminó, solo se pospuso. Depende de nosotros decidir si la retomamos o la dejamos escapar una vez más. Y con esto concluimos el resumen de La guerra y la internacional, de León Trotsky, una obra escrita en el fragor de la catástrofe, que desnuda las mentiras del patriotismo burgués y defiende con claridad meridiana el internacionalismo proletario como única salida al caos imperialista. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las reflexiones más agudas sobre la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Si este contenido te resultó útil o te hizo pensar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Resúmenes de Libros y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Nos vemos en el siguiente libro. Hasta pronto.